Juan fue el último evangelio en escribirse. Nosotros no tenemos los evangelios en orden cronológico. El primer evangelio en escribirse no fue Mateo. ¿Sabes cuál fue el primer evangelio en escribirse? Marcos. Marcos fue el primero que escribe. ¿Y quién es Marcos? Te preguntarás. Porque alguno dijo por ahí, el apóstol Marcos. Mira, quien diga el apóstol Marcos es porque no tiene ni idea. Ya te adelanto que Marcos probablemente ni siquiera vio al Señor Jesucristo físicamente. ¿Y quién es este Marcos que escribió este evangelio? ¿Alguien me sabría decir? ¿Alguien tiene idea de qué Marcos es este? Bueno, cuando tú estés leyendo Hechos, el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que en el primer viaje misionero de Pablo, el Espíritu Santo separa a Pablo y a otro hombre llamado Bernabé. Los que vienen los miércoles saben, o espero que lo sepan. Separa a Pablo y a Bernabé, pero Pablo y Bernabé deciden llevarse a un joven llamado Juan Marcos, que es este Marcos del que estamos hablando. A mitad del camino, o bueno, a principio de ese primer viaje, por alguna razón que desconocemos, Marcos decide abandonar. Marcos decide desertar y decir, mira, yo no sigo con ustedes, yo prefiero regresarme a Jerusalén. Hay muchas hipótesis, hay muchos argumentos, muchas creencias por las cuales él desertó, él dejó tirado a este equipo y decidió volver, pero como siempre decimos, lo que la Biblia no dice, nosotros no lo inventamos. Y entonces, este Juan Marcos, después en el segundo viaje misionero de Pablo, Bernabé le dice a Pablo, mira, vamos a llevarnos a este otra vez. Y Pablo dice, no. Porque quien te la hace una vez, te la hace dos veces. Medio rencoroso Pablo, ¿no? Quien te la hace una vez, te la hace dos veces. Lo siento, pero no. Y entonces dice la Biblia que entre Pablo y Bernabé hubo una discusión no pequeña. Fue acalorada esa discusión. Entre si se llevaban a Marcos, si no se lo llevaban. Al final Pablo no se bajó del burro. Yo no me llevo a este desertor. Así que Bernabé continuó su segundo viaje misionero con Juan Marcos y Pablo siguió su segundo viaje misionero con otro compañero llamado Silas, que estamos estudiando los miércoles en este lugar. Este Juan Marcos, este desertor, este que fue apartado y desechado por el propio Pablo, es el que el Espíritu Santo permitió escribir un evangelio. Pero bueno, como cualidad te diré, o como curiosidad mejor dicho, que Marcos no es el autor de este evangelio. ¿Alguien sabe quién es el autor del evangelio de Marcos? Pedro es el autor. Pedro es el que habla. Pedro es ese hombre siendo inspirado por el Espíritu Santo. Marcos es un escriba nada más. Marcos es un copista. Por eso te vas a dar cuenta que Marcos hace cantidad de veces alusión a la vida de Pedro. Por eso te vas a dar cuenta que Marcos es el evangelio de acción, un evangelio donde todo es rápido, donde todo siempre pasa a la acción, porque así era Pedro. Y años después, Mateo, un discípulo del Señor, un apóstol del Señor, uno que fue publicano, uno que se había vendido a los judíos, pero el Señor lo rescató, decide escribir su evangelio. Decide escribir un evangelio, pero él no solamente es inspirado por el Espíritu de Dios, evidentemente, porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, eso no tenemos ningún lugar a dudas, pero también se apoya mucho en el evangelio de Marcos. Mateo hace muchas referencias, incluso hay pasajes literalmente calcados, palabra por palabra, porque se apoya en el escrito que ya está, que es el de Marcos. Juan escribe una década después de que estos tres evangelios hayan sido escritos, y Juan dice, yo no quiero repetir lo mismo. Y habla de Jesús de una manera muy íntima, habla de Jesús de una manera muy personal. Por eso tú te vas a encontrar en el evangelio de Juan esas declaraciones de Jesús del yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida, ayúdenme que ustedes lo saben, esos 7 yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera. No habla en parábolas, Juan empieza a presentar a Jesús de una manera íntima, de una manera personal. Por eso, vuelvo y repito, Juan es el único evangelio que no contiene parábolas. Jesús tenía una particularidad que era hacer todo lo contrario a lo que la religión hacía. Los religiosos lo complicaban todo, los fariseos lo complicaban todo, y Jesús era tan sencillo que con una historia sencilla, diaria, cotidiana, te enseñaba una de las verdades más fundamentales, más reveladoras del reino de los cielos. Y ese era uno de los propósitos de las parábolas. Coger un principio espiritual quizá difícil de entender y hacértelo tan sencillo. Jesús muchas veces usaba las parábolas para que sus discípulos entendieran, pero que los religiosos no entendieran. Incluso había veces que sus propios discípulos no entendían, como la parábola del sembrador, que luego le tuvieron que decir, Señor, explícanos esto porque no tenemos ni idea de lo que has contado.
Y Jesús accedía y lo contaba. Muchas de las parábolas son conocidas, como por ejemplo, qué sé yo, la del buen samaritano, la del hijo pródigo. ¿Quién no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? Aún sin ser creyentes, la gente conoce esta parábola. La parábola del sembrador. Pero creo que esta parábola de Lucas capítulo 16 es una de las parábolas más desconocidas de Jesús. Y no sé si más desconocidas, pero por lo menos de las más desconcertantes que hay. Yo no sé si tú las has leído, si tú has leído esta parábola entera, si has tratado de meditar en ella, pero es desconcertante. Cuanto más lo leas, más complicado se te va a hacer. De hecho, te confieso algo. Esta predicación la tengo desde hace más de un mes preparada. Dios me la dio, o eso creo, Dios me mostró esta palabra hace más de un mes. Y te digo un mes, puede ser mes y medio, y cada domingo he intentado predicarla, pero no he sabido encaminar esta predicación porque no había captado la esencia de la parábola, no la había entendido. Y he preguntado, y he comentado, y he llamado, he hablado con personas cercanas que son 1000 veces más conocedoras de la palabra que yo, pero aún así no había captado, pero por alguna razón creo que he captado el mensaje. Y si Dios me da sabiduría, quiero transmitírtelo en esta tarde. ¿Qué trató Jesús de enseñarnos con esta parábola tan desconcertante? ¿Qué llevó a Jesús a narrar esta parábola? Lo primero que vamos a analizar es ¿a quién Jesús se la contó? Eso es importante, hacer esta pregunta. Oye, ¿a quién va dirigida esta parábola? Porque no va dirigida a los religiosos. No va dirigido a los hipócritas religiosos, fariseos, escribas. Dice que fue a sus discípulos. Así comienza en Lucas capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos. Hay parábolas que el Señor narró a los fariseos, como por ejemplo las 3 anteriores en Lucas capítulo 15, que si ahora me dan 2 minutos se las voy a explicar. Pero esta del mayordomo infiel va dirigida única y exclusivamente a los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay una enseñanza para todos aquellos que creemos en Dios. Jesús está hablando a su iglesia, a sus discípulos. No es un mensaje oculto para los religiosos, es un mensaje para los discípulos. Y entonces el capítulo 15, que yo siempre lo he conocido como el capítulo de las cosas perdidas, el capítulo de los objetos perdidos, no sé si alguien más lo conoce así, yo así lo he conocido, se pierde la oveja, la moneda y el hijo. Pero de repente, cuando se llega al capítulo 16, vemos que Jesús sigue con el mismo hilo conductor de hablar de cosas perdidas y cuenta esta parábola del mayordomo, donde aquí lo que se pierde va a ser una mayordomía. Aquí lo que se pierde va a ser un puesto de trabajo. Déjame resumirte de qué habla esta parábola. La hemos leído, pero te lo voy a resumir. Jesús cuenta la historia de un hombre rico, de un señor, así se les llamaba antes, señor, amo. Un señor que tenía tantos bienes que necesitaba un administrador. Necesitaba un mayordomo porque él ya no tenía capacidad para administrar todas sus riquezas, así que contrata a alguien para decirle, voy a poner mi confianza en ti, por favor, haz la mayordomía de mis bienes. Pero se da cuenta, llega a sus oídos, de que este mayordomo está haciendo las cosas mal. Este mayordomo no está cuidando de su dinero, de su riqueza. Entonces este amo se da cuenta que el mayordomo está pues haciendo las cosas mal y le llama la atención y dice, mira, ven aquí, ríndeme cuentas, le dice. Así le dice, ríndeme cuentas. Y que sepas que a partir de ahora te quedas sin trabajo. Vas a perder tu mayordomía. Claro, este hombre que parece que lleva toda la vida sirviendo de mayordomo dice, ¿y qué voy a hacer yo ahora? ¿Cavar? Yo no sirvo para cavar. Yo siempre he sido un señorito de traje y chaqueta y me vas a poner a mí a trabajar en el campo. Y dices, cavar no quiero. Mendigar me da vergüenza. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Y de repente se crea una obra maestra, un plan perfecto, maléfico, pero perfecto. ¿Y sabes lo que hace? Comienza a llamar uno a todos los que le debían dinero a su amo. Y llama a uno y dice, mira, tú que le debes dinero a mi amo, ¿cuánto le debes? 100 barriles de aceite, 100. Vamos a hacer un trato, apunta 50. No, pero es que debo 100, apunta 50. ¿Y eso? Yo soy así de bueno, apunta 50. Gracias, le dice. Y llama a otro y le dice, ¿tú cuánto le debes a mi amo? No, yo debo 80 sacos de harina. 80, apunta 50. No, pero es que yo le debo, apunta 50. No pasa nada, esto va a quedar entre tú y yo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué obró así? Obró así porque él sabía que se iba a quedar sin trabajo. Y cuando se viese sin nada, él sabía que tenía a personas
para ir a cobrarle favores. Dice Lucas 16:4, ya sé qué haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Qué maldad la de este hombre, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si tú fueras el dueño? ¿Qué hubieras hecho tú si tú fueras el amo de este mayordomo y te enteras no solamente que te está robando, sino que cuando lo vas a despedir te hace esta jugarreta? Yo creo que todos aquí, humanamente hablando, lo hubiéramos cogido por aquí, por el cuello, y le hubiéramos dicho, desaparece de mi vista. ¿Sabes lo que dijo Jesús que hizo el amo? Le alabó, le honró lo que hizo. Dice el texto en Lucas 16:8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hermano mío, ¿qué sentido tiene esta parábola? ¿Qué sentido? Dímelo tú a mí, a ver si tú eres más rápido que yo. Yo he tardado 1 mes y medio. ¿Qué sentido tiene esta parábola? ¿Qué trata de enseñarnos Jesús aquí? La enseñanza creo que es clara, que para las cosas del mundo somos muy sagaces, somos muy inteligentes, muy rápidos, muy astutos, muy esforzados, pero para las cosas del Señor no. Desgraciadamente, muchas veces los creyentes actuamos de la misma manera que este mayordomo. Hacemos de todo para el mundo, pero casi nada para el reino de Dios. Somos muy excelentes en el mundo y mediocres en la obra del Señor. Somos puntuales en el mundo e impuntuales en el Señor. Somos muy trabajadores en la calle, pero muy pocos servidores para nuestro Dios. No dejes que el mundo saque lo mejor de ti y que Dios reciba lo que ya no sirve. Dios nos está llamando a que nos enfoquemos en lo eterno y no en lo pasajero de este mundo. Segunda de Corintios 4:18, Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. La Biblia dice que todo lo que nuestros ojos ven es temporal, tiene fin, tiene fecha de caducidad. Pero las cosas que no se ven son eternas. En este mundo todo es temporal. Todo lo que tú puedas llegar a acumular en esta vida es temporal. La Biblia dice que toda esta tierra va a ser pasada por fuego. Todo. Y todo lo que en ella hay. Lo que Dios nos da es para toda la vida. Lo que el mundo da es pasajero. Esas relaciones pasajeras te las está dando el mundo. Lo que Dios da es eterno, es para siempre. Cuando uno dedica su vida a Dios, cuando uno es sagaz para Dios, su bendición es eterna. Y pasarán los años, y pasarán las generaciones, y tu bendición seguirá vigente. ¿En dónde estás invirtiendo tu vida? ¿En las cosas de este mundo sabiendo que van a ser destruidas? ¿En ti mismo como este mayordomo infiel porque crees que tu bienestar tiene que estar por encima de todo? Eres libre para hacerlo. Eres hombre, eres mujer para tomar esa decisión. Pero un hombre sabio como Abraham sabe que nosotros no nos movemos por vista, nosotros nos movemos por fe. Nuestra fe es la que nos guía. Y la bendición de Dios nos tiene que llevar siempre a la eternidad.